facilitador de charlar contigo. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar un vivo con nuestra querida maestra Brigitte Champetier de Rives, a quien le voy a pedir que se una. ¿Cómo están por ahí? Hola, hola, hola Norma querida, gracias por estar. A ver. Brigitte. Hola. Hola Fabiana, qué bueno verte. Hola, querida Brigitte, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de esa entrevista, te la agradezco mucho. Y Bueno, también a ti sí, muy bien, agradecida. bien. Y he visto Norma, he visto a Maya, he visto mucha gente conocida. Sí, Ah, que ahí se están muy bien. sumando, qué lindo. Gracias a Eso todos por estar. Bueno, y estamos muy, muy felices. Yo estoy muy agradecida, Brigitte, por este espacio tan cercano, tan posibilitador que nos brindás, de traer nuestras dudas, nuestras preguntas, que nos traigas también tus comprensiones con tu experiencia de tantos años. Así que feliz de este espacio, agradecida y también muy contenta porque ya pronto te tenemos en Argentina, así que a sacar esos pullovers, suéter, porque acá hace mucho calor. sí, se Y ve, y sí, aquí mucho frío. sí, Muy y bien, muy bien. entonces, eso, y te vamos a tener en febrero en Buenos Aires, con unos días de temas muy lindos, del 23 al 27 de febrero, y también te vamos a tener en septiembre en Rosario, en la Universidad de Rosario, y en Córdoba para celebrar tus 10 años de estar en Argentina, de la primera vez que viniste. Así, así, gracias a Norma, pues vamos a celebrarlo y va Sí. a ser una gran alegría volver a Córdoba justo para eh, este aniversario, sí. Eso, gracias a Norma Ayes, que en su momento fue bueno, la que te invitó y todo el campo que se ha abierto impresionante en Argentina y América contigo. Bueno, y hoy queremos acercarnos un poquito más al momento actual, ¿verdad?, de las constelaciones familiares y a esto bastante reciente que has llamado método Brigitte Champetier de Rives. Ya. Entonces vamos a ir recorriendo un poquito de ahí, esa es mi propuesta, y también me gustaría, si te parece, como comenzar con la idea, eh, como con los cimientos básicos de las constelaciones desde su inicio hasta ahora, que es la filosofía de Bert Hellinger, la sistémica y la fenomenología, ¿verdad? Que son como los cimientos básicos. ¿Nos quieres conversar un poquito de esto, de estos pilares? Sí, y creo que luego, ¿no? Enseguida se tradujeron en los órdenes del amor. Y allí, en la progresión que tuvo Hellinger desde el año 80 al año 2000, evolucionó mucho en su propia filosofía, mucho. Eh, Cuando empezó su primera constelación en el año 80, ya se había descubierto dos grandes leyes que movían todo el sistema familiar, que era la ley de la jerarquía y el equilibrio entre dar y recibir. Entonces, él profundizó mucho en esos órdenes y veía cómo el orden entre los miembros de la familia era algo fundamental y provocaba fracasos, muerte, muchas dificultades. Y entonces fueron 20 años en que el orden
orden era un poco la palabra principal para él. También decía, sí, hay que amar a todos por igual, pero el orden del amor de la pertenencia, que todo el mundo pertenece independientemente de lo que haya hecho, eso no lo entendió, no lo captó del todo hasta el 2002-2003. Y entonces, en ese momento, fue un enorme cambio. Los que han estado con Bert en los primeros años, 2000, antes, pues daba un poco miedo acercarse, sentarse a su lado, daba miedo, porque era de una dureza extrema, porque vivía fundamentalmente como desde la Gestalt. Y la idea era romper la resistencia del cliente. Claro. Entonces, bueno, hay que ser muy valiente para acercarse. Sí. Y hubo ese momento en que dice que tardó varios años en estar seguro del papel de la conciencia moral, que la conciencia moral es lo peor del ser humano cuando es adulto. Cuando es niño, no. Cuando es niño es su primera muestra de amor a un colectivo. Entonces, de adulto, es allí cuando pudo unir la fuerza de la conciencia moral y la dificultad para amar a todos por igual, independientemente de lo que hayan hecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues para el 2002-2003 ya lo había asumido totalmente y lo asumió de un modo tan profundo que cambió radicalmente de actitud hacia todos. Ya fue cuando en el año 2005, 2 años más tarde, ya hablaba de las constelaciones del espíritu. Quiere decir que tuvo allí un periodo en que dejo la Gestalt, dejo lo que era psicoterapia, dejo lo que era el tener el mundo, el constelador. El mundo de la constelación, ¿no? Claro. Aunque nunca lo debe perder, pero no era el psicoterapeuta que lo sabía todo. A partir de ese momento, se entregó muy humildemente primero al sistema familiar de las personas, incluso en esos años hasta más o menos 2004-2005 decía, no me importa el destino de la persona individual, lo que va a pasar con ella después, lo que me importa es su sistema familiar. Y entonces era un respeto, un amor, una inclusión de todos los miembros del sistema familiar que hacía que era un nuevo Bert, un Bert comprensivo, sonriente, que ya había entendido que la resistencia era simplemente algo necesario como un modo de adaptarse y que no importaba. Quiere decir que lo que importaba era el ser humano, independientemente de sus resistencias y de lo que hubiese hecho, ¿no? Sí. Y así, y luego entonces descubrió el movimiento del espíritu, cuando, vamos a ver, primero en sus terapias la gente estaba fija, no tenían derecho a moverse para nada. Sí. Él los movía para probar, a ver, así está mejor, así está peor, según las leyes sistémicas que él tenía y podía empezar a ver. Entonces, hubo personas que empezaron a moverse, pero de un modo muy centrado, y él al principio se enfadaba, pero luego dejó hacer
porque se dio cuenta que cuando las personas se movían, aparecía una solución a la que él no podía imaginar. Bien. Y eso fue lo que llamaron él y Sophie el movimiento del alma. Años 98, 98, sí. Luego, como 3, 4 años más tarde, se da cuenta que hay como 2 movimientos en una constelación. El primer movimiento aparece lo duro, lo difícil, aparecen las consecuencias de la falta de amor, las consecuencias de la conciencia moral. Y eso llamo, todo ese movimiento hasta que se vea bien el dolor, las intrincaciones de la persona, movimiento del alma. Y a partir del momento en que introdujo movimientos de sanación, frases de sanación, o sea, observaba que el movimiento mismo de las personas iban ya hacia una solución. Y entonces allí ese movimiento hacia la solución lo llamó movimiento del espíritu, ¿no? Y entonces eso hizo que para el 2005 dijo que ya había entendido que las primeras constelaciones fueron necesarias, pero que lo que es constelación era un movimiento del espíritu. Y entonces que las llamaba constelación de espíritu o nuevas constelaciones. Y así, mira, aquí hubo algo muy importante, porque yo iba a verle cada 3, 4 meses, 6 meses, según. Y una y otra vez decía lo mismo, pero no hacía lo que decía. Era muy interesante. Decía, no hay que mover a los representantes, no hay que decirles lo que tienen que decir, porque es un movimiento de espíritu. Y sin embargo lo hacía. Y eran constelaciones muy largas, donde se veía, ahora que sabemos leer los dedos, la postura, los representantes daban información, pero que no sabíamos comprender. Entonces, las constelaciones eran muy largas, muy largas. Y sus resultados eran muy lentos. Se tardaba mucho en ver los resultados. Entonces, conforme menos hablaba a los representantes, solamente al cliente, más veía el resultado más rápido. Entonces ya hasta para el 2010, es cuando finales del 2010 dice, por fin acabo de entender el movimiento de los representantes. Es algo muy importante, fundamental, pero que no acababa de comprender. Entonces, tuvo esa humildad de reconocer, ¿sabes? Claro, sí, de reconocer que era contradictorio y que a partir de ese momento ya no había que mover ni hablar. Luego hubo como un paréntesis donde él entregó el poder en ese momento a Sophie, digamos, la dirección de las constelaciones, y en el 13 y 2 o 3 años más hizo ya constelaciones, las llamaba, bueno, Hubo eran las constelaciones mediales, las las multidimensionales. mediales, sí. Esas mediales eran exactamente las nuevas constelaciones o las del espíritu, donde dejaba ir, no interfería y era muy rápido, muy rápido. Mediales, ¿sabes? Fue la traducción exacta, habría sido mediúmnicas. Pero en ese momento no
no se le permitió a la traductora utilizar esa palabra. Bien, entonces, mira, algo muy curioso es que a partir del 2010 no volvió a hablar del movimiento del espíritu. Y yo cuando hacía mis constelaciones en España ya después, representaba muy a menudo el movimiento del espíritu, porque daba una fuerza extraordinaria. Pero llegó un momento en que esos representantes muy centrados me decían, déjame, me aburres. O sea, unas protestas contra mí que me dejaban que no entendía qué es lo que pasa. Pero se repitió varias veces, en varios sitios diferentes, con gente que muy centrados, que repetían siempre lo mismo. Hasta que entendí, ¿vale? Fuera. Olvídate del movimiento del espíritu. Y cuando fui a ver a Bert de nuevo, él tampoco empleaba el concepto ya de movimiento del espíritu. Entonces era un gran movimiento del campo. Tarde Seguramente mucho. está también luego de las reuniones con Rupert Sheldrake y de tener toda esta idea, ¿no?, de los campos morfogenéticos. Quizás ahí también él comenzó con esa, llamarlo campo, ¿no? No Antes, tenía que, antes. no tenía que. Ujú, Era como algo más profundo, ¿sabes? ujú, Y lo más profundo es, lo entendí como al año, 2 años, que ya el movimiento de sanación no estaba fuera, en el movimiento mm, del espíritu, era como un campo externo al ser humano. mm. Ya a partir de eso, 1 año o 2 después, era dentro. La sanación está dentro de nosotros. El amor del espíritu está en nosotros. O sea, no es el amor del espíritu, es el amor. El amor de algo más grande que ¿cómo se dice? Que Que cambia, que nos guía. integramos, perdón, Ujú, las palabras, que ujú. integra. Integramos. Mm, Sí. Entonces, para todo el movimiento de las constelaciones fue un llegar a una profundidad mucho mayor. Ya no era nosotros los pobres, incluso Rupert Sheldrake estaba en esa dualidad, pues nosotros los pobres hombres, los campos mórficos y por encima, nadie puede transformarlos porque es solo el movimiento de espíritu que es algo superior y tal. Y fue darnos cuenta que era en nosotros. Estar en el sí nos ponía totalmente en sintonía con algo más grande. Estar en la gratitud nos abre a una dimensión que está como más allá de lo humano, pero que no es otro campo, que claro. es el mismo campo del ser humano. Fue un proceso muy profundo y muy bonito. Y yo vi entonces también que Bert Hellinger había vivido ese proceso Claro. de Se pasar notaba en de una él. realidad. Él también y todo el campo empezamos Claro. a sentir lo mismo. Sí, fue me impresionó mucho esto. Qué bueno. Y ahí son esas bases que nos nombras, ¿no? Lo sistémico, de darse cuenta que no importaba el individuo en sí mismo, sino todos, ¿no? Todo el sistema era Ya, importante. ya, Y el nacimiento de la filosofía de Bert Hellinger a través de esa concordancia con todo, de ese sí, ¿no? sí, Y de esa concordancia con un amor mayor, con sí, este campo de amor mayor, y eso fue sentando las bases que continúan dándonos soporte y sustento hoy día, ¿no? sí. Ujú. Y entonces es que hubo ese salto de, no es un campo Claro, diferente de nosotros, es no, nosotros. nosotros somos el Nosotros campo, somos, somos el campo de amor. sí, Cuando nos sintonizamos con algo más grande, nos transformamos en el amor mayor, ¿no? Y precisamente en esa época tuvo otro cambio que es, solo me interesa la vida de esa persona.
Ujú. Su sistema habrá sido lo que haya sido, pero viene aquí precisamente, es como, no sé cómo decir, un templo de algo más grande, es esa persona la que yo necesito ayudar, ver y amar. Fue un cambio tan radical en él, ¿sabes? Y emanaba bondad, paz, dulzura. Era otro hombre. Sí, No un hombre que asustaba de los principios, ¿no? Sí. sí, sí. Yo tuve la oportunidad de verlo una sola vez a Bert en 2015 en Argentina y Así. fue un poquito antes, que fue la última vez que vino a la Argentina. Él no vino desde 2010 a 2015 a Argentina, así que fue la época en que yo me formé en las constelaciones, ¿no? Entonces, Ujú. cuando lo vi en 2015 es como que no comprendíamos, ¿no? Porque él no hablaba directamente. Estaba con Sofía también. Y luego casi al mes o un poco menos llegas tú a la Argentina, que también tuve la oportunidad de ir a verte. Y fue como un shock, ¿no? Porque una de las cosas que más me impactó que nos traías era como dice Inés, traducir a Bert Hellinger, ¿no? Ya, Traernos las comprensiones de una manera más asequible a todos. Y ya, una de las cosas que me impactó y dije, ¿cómo hago esto? Pero luego surgió con una naturalidad que era la importancia de no usurpar ese movimiento del espíritu, pero ya, además de no estar por encima de los representantes, ¿no? Al ya, dictarle frases sanadoras a los representantes. A partir de ya, ahí fue tan contundente esto que nos traías, de que Hellinger dijo que podíamos hacer daño al sistema, a nosotros, a nuestro sistema, ¿no? Al consultante y su sistema. Así que eso fue como un gran shock para mí. Y también, como tú dices, cuando algo nuevo escuchabas de Bert y tú ibas a Madrid y decías, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Y de a poco, bueno, a mí me pasó contigo también. ya, Bueno, ¿y ahora? sí, sí, Bueno, sí, y nos va pasando, ¿no? En el camino de evolución que vamos transitando continuamente con la fenomenología de las constelaciones. sí, sí, sí. Sí, a ver, quizás lo más grande que nos ha traído es la fenomenología, esa herramienta de representación centrada, allí aparece la fenomenología, ¿no? Pero es tanto lo que nos ha aportado tanto, porque Sí, es volver a leer sus libros y sus libros tienen un nivel de profundidad que siempre descubrimos un sentido, un significado más profundo sí. todavía, Es como esos según nuestro grandes nivel. libros, son como esos grandes escritos de la humanidad que uno los va leyendo con diferentes edades o procesos propios y le va Sí, encontrando un sentido más profundo, ¿no? Y, eso y es. aquí, y tú nos traes, Brigitte, muchas comprensiones que, como tú dices, eh, todas parten o casi todas parten de todo lo que Hellinger fue evolucionando y comprendiendo y transmitiéndonos, pero que tú te atreviste, y aún incluso como nos cuentas al principio con culpa, de dar esos saltos de comprensiones nuevas Ya, basadas en lo que él... Y nos nombras cuatro principales de las 18 que entiendo, o más, ya le pondría algunas más, me parece que ya no son 18 por los últimos días, bueno, ahora vamos a hablar de eso, eh, que, que nos traes esto de que hay cuatro fundamentales para que las constelaciones sean eficaces y responsables ya. y respetuosas, ¿verdad? Y nos hablas entonces para ti esas cuatro que están basadas en todo el proceso con Hellinger y tus propias comprensiones y evolución, que son el contacto con nuestro guía interno, que Hellinger llamaba maestro interno, el asentimiento o el sí, que hablamos ya un poquito, la representación de la representación, digamos, libre, autónoma de los representantes, y además el movimiento autónomo de los asistentes, ¿no? Que esto también ya Hellinger Ya, lo hacía, ya. pero que tú lo has desarrollado muchísimo. Ya, No, ¿nos cuentas algo de estos cuatro ítems tan importantes, lo que a ti te parezca fundamental?
Quizá, mira, el guía me parece fundamental. Porque Bert tenía como la intuición física, o sea, tenía ese guía, en su cuerpo sentía. Entonces, Incorporado. lo que le daba fuerza, eso me da fuerza, esa palabra me da fuerza, es allí, ¿no? Y luego todo lo que era resistencia, dramatización, algo falso, que difícil de percibir, le hacía daño físico. O el estado niño también, ¿no? Del consultante. ¿Cómo? El estado niño o la manipulación del consultante. Le hacía daño cuando la persona no estaba en su adulto. Entonces, era una percepción exquisita de su parte y ya inmediatamente sabía si la persona estaba en su adulto o no, dónde estaba. Tenía una percepción muy aguda, muy aguda. Y entonces, para nosotros desarrollar esto, pues, claro, el método que utilizo es un poco simple. Lo aprendí en la PNL de Nueva York, que era, como lo llamaban, bien, esa reacción sensorial, sensorimotor, como lo llamaban, reacción con la que podemos hablar, dialogar continuamente, ¿no? Claro. Y investigando un poquito, pues vi cómo los biólogos desde el siglo XVII estaban intrigados de por qué las células saben hacia dónde tienen que ir, si de modo diferenciado, si en la misma célula no está el plan. Entonces, ahí está las hipótesis de Rupert Sheldrake. Eso fue maravilloso, poder unir esa reacción sensorimotora y el campo morfogenético y lo que nos dirige. Y el guía siempre nos dirige hacia la misión, que ahora sabemos, gracias a Garyaev, ¿no? Que es la única misión que tenemos desde que somos concebidos y que es la que donde vamos siempre, ¿no? Sí, entonces el guía para mí es lo que permite diferenciar y que me permite tener confianza en un constelador o no. Puede tener la formación que sea, pero si tiene un elemento que le dice si sí o no, un elemento físico, no su intuición, no lo que cree saber, no, un elemento físico que le dice sí o no, ya puedo confiar en esta persona. Y si no, no. Entonces, pues sí, para mí es un elemento básico, pero luego se une todo lo demás. Todo se une porque para estar también sintonizado con el guía tenemos que estar en nuestro adulto, ¿verdad? Pues, y ahí viene el gran aporte y desarrollo que tú haces del análisis transaccional, que Hellinger lo tenía, pero no lo nombraba como tal, pero hablaba mucho del adulto y como tú dices, de la fuerza, de estar en la fuerza, ¿no? Eso me parece que hacer tanto hincapié en tu formación y en todo lo que transmites en nuestro adulto, porque es el único que puede vivir el presente y desde donde podemos transformarnos. no. Y entonces, desde el adulto somos capaces de ver a todos por igual. El adulto respeta los órdenes del amor o las fuerzas del amor. Por naturaleza es compasivo, es inclusivo, es respetuoso. O sea, introducir el análisis transaccional, sí, lo hice desde el principio porque como yo lo había trabajado bastante y Bert había sido especialista en análisis transaccional, pues estaba impregnado de análisis transaccional y yo lo reconocía, ¿no? Cuando lo veía trabajar. Y PNL también, sabe bastante, introdujo bastantes nociones de programación neurolingüística también, sí. Sí, hay muchos elementos A mí me gustaría preguntar, antes de hablar de más comprensiones y más evolución, me gustaría preguntarte, ¿por qué le llamas método Brigitte Champetier hoy día a toda la evolución? Y ahora vamos a hablar de otras comprensiones también que has experimentado.
Es que mira, al principio las llamé nuevas constelaciones, pensando que la gente iba a ver en eso solamente mi fidelidad a Bert, pero poco a poco la gente no ha visto fidelidad, sino que esas nuevas era como yo soy la mejor, yo propongo las nuevas. Era justo lo contrario de lo que yo quería hacer. Claro. Entonces, pues tarde en saber qué hacer, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, constelaciones cuánticas. Me di cuenta cuando hablé de las cuánticas, se convirtió en algo comercial. Entonces quité la palabra, aunque lo único que puede explicar las constelaciones es la cuántica. Pero bueno, no tiene importancia. Y entonces pasaron 2 o 3 cosas relativas a las nuevas constelaciones y entonces nos reunimos en el instituto porque claro, si cambiamos eso es cambiar muchas cosas y decidí a ver, ser como una más. No soy las nuevas, que las nuevas son diferentes, soy constelaciones familiares. Entonces, constelaciones familiares, Brigitte Champetier, o sí, método, Brigitte Champetier. Con la palabra método, pues se ve que hay que estudiar unas cuantas cosas Sí, para aplicar, ¿no? Lo sí. que... Que justamente vienen de tu propia evolución, así como Ya, Bert decía, o sea, que nos dejemos guiar por nuestro maestro interno, ¿no? sí, Entonces, cada constelador también va sintiendo y evolucionando en sus comprensiones. Y tú cuando nos compartes o compartimos también los consteladores contigo, las comprensiones, se va creando un gran campo de pues, expansión de un la gran conciencia de la... y yo Sí. creo que ahora que he quitado la palabra nuevas, eso va a dar también la libertad a cada uno de llamar las constelaciones por su nombre. Las constelaciones Fabiana, sí, exacto, ¿no? Bueno, de Porque, hecho se llaman cristal, pero que yo no sabía por qué. ¿Te acuerdas que una vez te lo conté? es verdad, Constelaciones cristal, pero viene de hace mucho y bajó así. Pero son está, constelaciones familiares, método Brigitte. no, Ya irán no, tomando forma. y creo que es bueno, a ver, que la gente te conozca por lo que tú haces. Sí, sí, claro. Eh, Porque en ese gran campo sí estamos haciendo, pues todos los que seguimos ese método, ¿de acuerdo? Pero también recibimos diferencias, Sí, matices y un estilo diferente. Y entonces, pues para los clientes es muy bueno poder diferenciar, a mí me va mejor el estilo cristal, a mí me va mejor el estilo eh, norma, y así. Sí, 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 sí. claro. Qué bueno, ¿no? Qué bueno y qué claro de Da tu la parte libertad, también. la Sí. libertad. Y también uno va necesariamente amalgamando con todo el bagaje que uno tiene anterior. Entonces va Claro, poniendo al servicio de una constelación las comprensiones que llegan y a cada constelador también está como, digamos, si bien estamos abiertos y vacíos, también tenemos todo una capacidad de comprender desde nosotros mismos, ¿no? tu Desde lo propia, propio. sí, Mm, tu propia experiencia. Por eso, eso cada uno realmente es distinto porque es más sensible a algunas cosas que ha practicado mucho, ha tenido experiencias que otros no han tenido. Eh, exactamente. Muy Sí, sí, interesante poder descubrir, asumir la eso, unicidad, lo único de cada uno, y a la vez que formamos parte de ese gran campo, ¿no? Sí. sí. Abrirnos al servicio a ese destino colectivo y esta palabra que dices asumir es como que nos cuesta mucho, ¿no? Porque cuando vamos siendo como guiados, ese asumir cuesta, ¿no? Cuesta estar ahí en el adulto plenamente. Y ya cuesta quizá la mirada de los demás Sí, o claro, creo que
igual es un no proceso de solo, aprendizaje. sí, y no solo, a ver, algunas personas necesitan destacar, pero la mayoría de los consteladores que viven desde la meditación, desde el guía, son personas como muy humildes. Y entonces que tenemos una pequeña debilidad en cómo me voy a mostrar yo que... Y allí sí Sí, necesitamos estar en ese adulto que asume su lugar y su fuerza. Sí. eso. Te quiero, antes de seguir con las preguntas, te quiero compartir que nos dicen acá cuánta comprensión al escuchar las gracias, excelente esa mirada de a mí me va mejor, como dijiste recién, ¿no? Ya, Y eso ya. está muy lindo también contado a forma de novela en el último libro que has escrito, Eso era, ¿no? Ya, Que me parece una forma maravillosa de cómo ir contando las experiencias diferentes con diferentes consteladores, ¿no? ya, En esa, sí, muy, muy lindo, les recomiendo a todos ese libro también. Sobre todo también para compartirlo con las personas que recién comienzan, ¿no? sí, sí, sí. Y para Bien. perder un poco el miedo, bueno, sí, sí. Bien, y Brigitte, como repasando un poquito todos estos ítems que también les comento a los que aún no lo saben, que Brigitte hizo un escrito que está en su página de Inconsua de los aportes de Brigitte Champetier a las constelaciones, que es una guía muy profunda para los que venimos como formándonos o compartiendo con ella y también para todos los que quieran hacerlo. Y ahí, bueno, nos nombras unas 10 cositas más en las que vienen de Hellinger y que han evolucionado con tus comprensiones y la del todo el campo que se ha abierto, que ya nombramos el análisis transaccional, también a modo de nombrarlas y vemos cuál, yo tengo unas preferidas acá porque todas no vamos a poder, Sí, las frases sanadoras, ¿no? Con cómo han evolucionado los ejercicios sistémicos, la contratransferencia, la capacidad consteladora, el reconocer el daño que podemos hacer, las ya, fuerzas del amor, las constelaciones paralelas, el representante de los que necesitan estar en las constelaciones. Y luego mm, viene ya la visión cuántica de la vida que le introduce y ahí ya es tu propia comprensión. Pero en esta parte me gustaría un poquito, porque tú sabes que a mí me gusta mucho la fusión de ver Hellinger y las comprensiones de las 5 leyes biológicas de Hammer para comprender la enfermedad, ¿no? Como ya lo había comprendido Hellinger sí, y cómo tomas las leyes de Hammer, que también estudiaste y te preparaste mucho en eso, para llegar a esa profundidad a la que llegaste con respecto a la enfermedad y los síntomas. ya. Eh, hablé también con Bert sobre esto y estaba presente leyendo el libro de, cuando hablé con él, de Hammer sobre el SIDA. Y había leído todo, pero decía que no encontraba cómo unir las dos cosas. Y entonces, bien, pues Bert decía, la enfermedad está vinculada a la exclusión. Vale. Pero aquí lo grande de la visión de Hammer es que la enfermedad es dual, que es un proceso dual, con lo cual cuando hay un proceso que va de 2 a 1, ya se sabe que estamos en algo muy profundo y muy real. Y entonces había que, o sea, que vino solo, ¿eh? Lo fui representando eh, muchas veces, todo lo que Hammer describía y ver que en la primera fase necesariamente estamos vinculados a un ancestro, pero un ancestro excluidor, y en la segunda fase a un ancestro excluido. Entonces, Bert solo había visto, digamos, la segunda fase. Pero lo importante es poder comprender cómo
la enfermedad es un proceso primero de rechazo y luego de asumir y de entrar en el amor. Y cuando al final entramos en el amor, a la vida como es, a todo como es, ya entramos en sanación. Entonces, fue Una entenderlo gran y contribución. me Sí, enamoré del hecho de que sí, casaban tan bien la sistémica familiar y Hammer. sí, Me pareció maravilloso verlo. sí. Sí. Y es un poco en la quinta ley, Hammer habla un poco de esto, ¿no? Dicho a la manera de él, digamos, pero habla como de estar fuera de las leyes de la vida. En la enfermedad es ese programa biológico que se dispara, pero porque en realidad estamos como de un modo arcaico respondiendo, o un modo solo biológico, y no nos hemos descarrilado de la posibilidad humana que tenemos como seres humanos evolucionados de estar en esa sintonía con un amor más grande, con ese sí, ¿verdad? Y la enfermedad se vive como pura reconciliación en nosotros, ¿no? Es como un campo, nuestro cuerpo y nuestra psique pasa a ser un campo de reconciliación cuando podemos vivir la enfermedad de esta forma. Eso es. Sí. Entonces es poder aceptar el proceso de he rechazado la vida, he rechazado ese conflicto, he rechazado esas personas, se manifiesta en mi cuerpo y voy progresando a nivel humano. Y llega un día en que ya no tengo ese conflicto y es cuando sano la primera enfermedad. Pero es también maravilloso ese concepto de la enfermedad de reparación, la enfermedad de resolución que viene después. Eh, También allí pude ver cómo muchas personas cuando resolvemos el conflicto en la conflictólisis, no tenemos la energía suficiente para Mm, atravesar toda la fase de resolución, sino sí, que estamos a medias, atrapados por otros conflictos anteriores, atrapados por ancestros excluidos y viviendo su culpa. Y estando en él, tengo que pagar. Estoy en expiación. en expiación. Eso nos hace más difícil la etapa de Eso de resolución, la acción. que también Y aquí es al la servicio. constelación ayuda, ¿verdad? Y la constelación ayuda mucho porque precisamente nos libera de la expiación y nos hace entrar en la máxima energía nuestra para vivir hasta el final la resolución y soltar y volver al adulto presente, al amor, a la vida como es. Sí. Sí, es maravilloso. Acá nos dice Norma, hola Norma querida. Gracias Fabiana, la enfermedad es un campo de reconciliación. Qué Sí, bueno que les vaya resonando si quieren dejarnos preguntas por acá para Brigitte. Y me gustaría, Brigitte, más allá de que necesitamos varios vivos, pero en los vivos que todos te hacen podemos ir completando lo que no podemos aquí desarrollar. Eh, a mí me gustaría como entrar en esos 4 o más ítems que son de la evolución gracias a que has integrado tantos conceptos evolutivos de la ciencia, de la cuántica, de la física unificada, ¿no? Entonces, eso te ha permitido, primero, creo que traer como la visión cuántica de la vida, ¿verdad? Con sus polaridades al servicio de la unidad, y todo eso te ha llevado a poder representar estas cosas tan abstractas, pero que en la representación tienen tantos regalos maravillosos para nosotros y comprensiones. ¿Nos quieres hablar un poquito de no, esto? Y esto a ver, sí es puro el método Brigitte, puro, puro, ¿eh? no es tan abstracto, no es tan abstracto, Sí, sí, no, no. pero bueno, la cuántica, sí, desde hace mucho, ya no sabría decir desde cuándo, la he introducido y a veces en las constelaciones o en esas constelaciones generales, finales, yo introducía un representante de la cuántica y ese
representante se sentía muy solo y venía conmigo diciendo gracias, 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 más, 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 gracias. O sea, como que la música era necesaria y yo no entendía gran cosa, pero Ahí está. intentaba leer más, entender más, introducir más, ¿no? Luego, es que me viene, o sea, yo sí leo, me informo y tal, pero me vienen informaciones. Una persona me dice, oye, esto, míralo, mira esto, lo otro. Entonces también me dicen muchas cosas que no. Entonces yo testo, represento, leo y hay cosas que no, no. Eso no, no, no. Y, Sí. esto sí, wow. Por ejemplo, el campo fuente fue una representación, o sea, durante un tiempo el campo fuente traía unas sanaciones muy grandes, ¿no? Pero cuando llegó el holograma de Gariaev, ya fue para mí, o sea, casi me eché a llorar cuando vi que el holograma respondía a las fuerzas del amor, que necesitaba las fuerzas del amor para que la persona llegase al ser realizado que muestra el holograma, ¿no? Y ahora el holograma sale de un modo bastante espontáneo en las constelaciones para ayudar. Sí. Esto luego pues un poco también el apoyo general de la visión de Nassim Haramein. Quizá no cosas muy precisas, pero sí la interconexión de todo, o sea, la visión de qué es la vida, cómo es la vida, ¿no? ¿Qué más? ¿Y nos quieres hablar un poquito de la fuerza sanadora, que me parece también algo fundamental? Entiendo que tiene como dos funciones, que una es como guiar al constelador, el que representa la fuerza sanadora, como guiar al constelador hacia dónde hay que mirar, qué es lo importante, y por otro lado, el centramiento, el mismo representante lleva en su representación el centramiento, el sí a todo del constelador, lo que nos hace que sea un gran GPS, más allá, o sea, es como un paso más profundo del constelador entregarse a esa guía, ¿no? Ya, sí, sí. También fue algo que se nos mostró, no directamente a mí. Estábamos en nuestro grupito de la mañana y, wow, y entonces bien, pues lo hemos profundizado y así. Y aún lo estamos asimilando más tarde, porque es descubrir que la fuerza sanadora viene del asentimiento del constelador y del cliente. Entonces, ahora le pido también al cliente que se ponga en su asentimiento y la fuerza sanadora siente cuando sus dos brazos están ligeros. No todos los clientes consiguen estar en el sí. Esa es una Pero pregunta mía también. ¿Qué pasa cuando el cliente que viene con su estado niño, con su sufrimiento, no sabe nada de constelaciones? Uno invita o propicia ya, eso desde el propio estado de sí a ese cliente tal como es y su sistema. ¿Qué otro movimiento el constelador puede hacer ahí dentro de sí mismo? ¿O es asentir a ese cliente tal como es, como está, sin entrar en es, manipulación, obviamente? Y quizás eso lo ayuda también. mira, allí Beth tuvo una reflexión muy interesante. Dice, cuando alguien viene así de nuevo y viene en urgencia, hay sanación. Pero si viene la segunda vez sin haber empezado a incluir la filosofía del amor, el sí, la rendición, el respeto, la segunda vez va a ser un fracaso total. Y entonces veo que es así. La persona puede venir la primera vez muy en su niño así, pero al estar con el constelador muy centrado, se centra también y ve, se transforma con la constelación y pienso que un poco también una de nuestras
metas la sesión de constelación es hablar un poco de la actitud que tener entre constelación y constelación. Estar en el sí, estar en el respeto, etcétera, ¿no? Con lo cual, la persona ya se va con una posibilidad de decisión, de cambio. Y si vuelve sin haber, si vuelve en el niño, no, allí Bert era muy, muy severo, pero con cariño. No, 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 no. O con sentido del humor. No, no, eso no es posible. Mientras no estés en el adulto o mientras no me respetes, no puedo trabajar contigo. Sí, 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 sí. sí. Siempre él Entonces, mira, ponía límites. sí, la fuerza sanadora tiene para mí otro mérito, que protege el cliente y el constelador de una contratransferencia. Entonces, las primeras veces que lo utilice y la fuerza sanadora me mostraba que yo iniciaba una contratransferencia. Ay, 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 me están viendo todos, pues sí. Y entonces, eso te enseña esa necesidad de humildad total. Todos somos Es, humanos y todos en algún momento vamos a ser atrapados por el cliente. Y gracias a la fuerza sanadora, no, eso no dura, se sana muy rápidamente y no hacemos daño ni al cliente, ni a nosotros, ni a nadie, ¿no? Eso. y también la comprensión que tú nos traes de eso, ¿no? De poder ver ahí la contratransferencia y agradecerla, porque esa contratransferencia del constelador está al servicio de nuestro propio sistema también, ¿verdad? De algo nuestro sistema necesita que veamos en Sí, nosotros mismos o lo anterior. esto es, Entonces, es como que no es un error en sí mismo, o sea, siempre, cada vez menos, pero vamos a tener contratransferencia. claro, claro. Mm, Sí. Y es de agradecer porque precisamente es algo que yo tenía, pero no sabía, no tenía conciencia. Ha sido claro. necesario que viviese ese cliente para que yo haya resonado con algo de él. Entonces es una situación excepcional. Gracias a ese cliente puedo por fin ver algo que estaba muy oculto, muy escondido, ¿no? Sí. Claro, sí. Y como tú dices, como somos humanos, ¿no? También saca al constelador de ese pedestal de que de que no deberíamos estar en contratransferencia o que si Sí, nos pasa somos malos consteladores, al contrario, o sea, poder frente a nuestros clientes o alumnos, saber y dar cuenta de que estamos en contratransferencia y poder tomarnos el tiempo de volver a centrarnos, de poder mirar eso nosotros. Es maravilloso, a mí me ha pasado y lo agradezco tanto, porque es muy, muy sanador. además, la mirada de la fuerza sanadora es algo extraordinario. Sí, Es una sanación profunda como estar en el mismo amor de algo más grande. Entonces, nos sana la contratransferencia en un minuto, muy rápidamente, sí. y va produciendo unas sanaciones Sí. inesperables. Sí. Es maravilloso ver, al principio la fuerza sanadora va mostrando, ¿no? Como por dónde hay que ir en la constelación, qué es lo que hace falta ser visto, y luego viene la conexión con el representante del cliente o con el hijo de ese cliente, que se conectan y se miran profundamente. Eso es de un amor y de bueno, no sé, es indescriptible en realidad. Sí, es una belleza extraordinaria porque es un verdadero regalo, porque además de la constelación, se va a recibir una sanación que no podía esperar. Además Sí, de la constelación, una sí, transformación total. muy grande. A un nivel que no podemos comprender, porque se percibe cuando la fuerza sanadora se conecta con la mirada, con esa persona o ese hijo, o esa persona, el representante de esa persona, o a veces con la misma persona que está constelando,
y que quizás tiene un destino muy difícil y con una, ¿no? O con un presente muy difícil, bueno, esa conexión es tan profunda, y uno no puede ni explicarla ni solo observarla con una absoluta Respeto. paz, amor, respeto, asentimiento, ¿no? Es algo maravilloso. Así que gracias a ti por traer, y a todos por traer estas comprensiones. Y en los últimos días también, en este maravilloso curso que diste de la alegría profunda, se representó el campo de los ancestros que van sanando con nuestras constelaciones o representaciones, ¿no? Que van sanando. ¿Qué nos Sí, puedes decir de eso, Brigitte? Representarlo es algo inmenso. es un nuevo campo de sanación, Sí, que es cada vez mayor, porque claro, somos cada vez más humanos que vamos creciendo, más adultos, utilizando constelaciones o sin utilizar las constelaciones. Todas las personas que deciden estar en el adulto o que están en el adulto, que hacen elecciones adultas, generosas, sanan un ancestro, sanan. Y claro, el equilibrio entre dar y recibir está siempre activo. Y estos ancestros sanados agradecen a los vivos y están formando ya un inmenso campo de sanación. Wow, sí, es algo muy emocionante, porque quiere decir que hay muchas nociones así que todavía ignoramos de cómo sí, funciona la vida, cómo funciona el universo, cómo funciona todo, ¿no? sí. Que Sí. gracias a la fenomenología van apareciendo las representaciones y nos van mostrando, ¿verdad? Sí. Mira, aquí el otro día hubo algo interesante porque una persona se negó en tomar a sus padres y en el campo de sanación perdió toda su fuerza. Entonces, Mm, eh, es ver también que vamos haciendo las cosas, no claro. están por estar, sino conforme crecemos las cosas crecen y conforme nos negamos a amar, las cosas bajan, el amor baja. Y eso es una reflexión de Nassim Haramein, que el amor que lo hace todo es un amor en crecimiento también. La conciencia Mm, es una conciencia en crecimiento, conforme los seres humanos mmm, nos damos cuenta de nosotros mismos, creamos una resonancia por todo el universo en que el universo está empezando a darse cuenta de sí mismo. es, Estamos haciendo crecer la realidad, el amor mismo está en crecimiento, algo más grande. Cuando lo representamos, él mismo lo dice, que va creciendo conforme los seres humanos se hacen más adultos. O sea que tenemos una responsabilidad algo increíble y recibimos, ¿no? Mucha devolución de lo que ayudamos, entonces hay un equilibrio. Cuando perdemos fuerza, pues todo el mundo lo sufre un poquito, ¿no? sí, ahí la responsabilidad también de ver qué nos está pidiendo la vida, ¿no? Qué nos está mostrando cuando perdemos fuerza. Sí. Porque cuando estamos en nuestra fuerza, bueno, pero necesariamente vamos así en esos ciclos, Sí, claro. Sí, creciendo y es avanzando, ondulatorio, ondulatorio. Y también ondulatorio, sí. constatamos como el universo está hecho con tanto amor que, por ejemplo, eh, las frecuencias más altas atraen hacia sí a las frecuencias más bajas. Las frecuencias del amor, de la gratitud, atraen hacia sí las frecuencias de la culpa, de la vergüenza, de la ira. Cuando aparentemente podemos pensar, no, no, la ira es mucho más potente que el amor. No, en la realidad el amor, la gratitud es más potente
que todas las emociones negativas, ¿no? Entonces es ver cómo el universo está construido de un modo muy amoroso, ¿verdad? Eso. Una preguntita, Brigitte, acá de Carla, que pregunta si la fuerza sanadora se pone solo en las grupales o cómo podríamos hacer en las individuales. Esto de que el constelador Ya, mismo puede ponerse fuerza sí. sanadora, ¿verdad? Entonces, sí, es uno mismo o online. En un segundo te dices, ahora soy fuerza sanadora. Además lo notas, se te ponen los ojos fijos en un punto. Y ahora vuelvo a ser yo. O sea, utilizarlo de así. Todas esas herramientas muy Intermitente. nuevas necesitan desarrollo. O sea, sí. Podemos hacerlo intermitentemente, ir a la fuerza sanadora, volver a nuestro lugar de consteladores. Eso, eso es, Claro. eso. Cuando ya no sé por dónde tirar, fuerza sanadora de nuevo. Así, sí. Eso. Bueno. Ah, Bueno, Brigitte, estamos más o menos en el tiempo y quiero agradecerte nuevamente y a todos los que están ahí, que nos acompañaron, muchas gracias por todas las lindas, mucho gratitud por tu compartir, Brigitte, por tus reflexiones, por tus comprensiones, a muchos les ha servido muchísimo, seguramente a todos los que van a ver también, así que yo también agradecerte tanto por estos espacios y por esta charlita que tuvimos hoy. Y falta poquito para recibirte aquí en Argentina, en febrero, así que el 23 hasta muy al pronto. 27. Hasta muy Hasta muy, pronto. muy pronto. Un beso grande y un abrazo muy grande. Adiós Ya a será personal. todos. Hasta pronto. Gracias, gracias Brigitte. Ahí Gracias, todos van. gracias, Fabián. Gracias. Gracias. Gracias.